Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en La Verdad de la Milanesa en su 10.º año y bueno, como siempre, en este espacio con el profesor Cristian Martínez desde Catamarca, hacemos la comunicación vía Zoom, Catamarca, Jujuy, acompañado, pero muy, muy bien acompañado de su bebé. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto volver a saludarte. Un nuevo año de lucha, un nuevo año de comunicación y un nuevo año de la verdad de la milanesa. Así es, Fernando, un gran placer, la verdad, un enorme placer, sinceramente, saludarte en la persona de, por supuesto, tu figura pública allá en la querida y amada provincia de Jujuy, a quien le mando un saludo enorme desde acá, a todos los coterráneos del pueblo jujeño, a este programa que ha dado muchísimo que hablar, muchísimos frutos y que de una u otra manera lo estamos tratando entre todos los analistas, políticos, compañeros de militancia que formamos parte de este gran arco de ideas llamado pensamiento nacional y latinoamericano, tratar de sostener en el tiempo, en la lucha hegemónica y contrahegemónica que nos tiene comprometidos a todos, cada uno en su sintonía y en su intensidad. Y en esta ocasión, saludar no solo, por supuesto, al programa, ¿sí? Saludar también a todos los coterráneos de acá de la provincia de Catamarca, de todo el no argentino, de toda Latinoamérica y de todo el mundo, por supuesto, ¿no? Y acá en presencia, como bien lo dijiste vos, de mi hijo, de mi amado hijo, ¿sí? Que muy orgulloso lo hago conocer públicamente acá. Agradezco muchísimo tu beneplácito al enterarte de esta sorpresa. Así que para mí es un placer, un orgullo. Estoy más que seguro que va a ser un continuador de este trabajo. Ya uno puede estar tranquilo porque tiene un vástago que va a seguir, va a tomar la posta y bueno, por supuesto orgulloso también de sus antepasados que también hicieron lo mismo. Y yo fui un seguidor también en línea de coherencia de pensamiento durante muchísimos años. Estas luchas las llevamos desde hace muchísimo tiempo. Yo estoy seguro que él, a través de mi legado y de la crianza incondicional de su madre, quien agradezco mucho, mi esposa Ada, que todos los días está poniéndole el hombro a él y a la familia. Vamos a sacar adelante este buen vástago que va a dar que hablar, estoy seguro, es más que seguro de eso, ¿eh? Bueno, un seguro continuador, ¿no? De la comunicación del pensamiento nacional y popular. Un saludo, obviamente, a su madre, a su progenitora, que también es parte de esta lucha, a Ada. Un gran saludo. Y bueno, arrancamos con todo, Cristian, como siempre, yendo al hueso, como diría nuestro querido amigo Majul, pero al hueso de verdad, porque estamos pasando un momento realmente complicado y esto va más allá de el peronismo o de los movimientos populares, porque está sufriendo mucho la Argentina, estamos en un momento realmente crítico que ni siquiera hemos pasado, mirá, a qué punto hemos llegado que ni siquiera la alianza o el gobierno de Macri ha llegado a este punto tan tremendo que está pasando la Argentina, que por ahí todavía no se está sintiendo, ¿no? En el día a día, pero este nuevo acuerdo, ¿no? Con el FMI, del que somos todos conscientes, del que nos hemos enterado hasta Doña Rosa, ¿no? Sabe de este nuevo acuerdo con el FMI, que el presidente Milei en su momento ha criticado muchísimo cuando Macri ha tomado esta deuda, pero además no solamente el acuerdo con el FMI, sino también la postura que tiene Argentina en la figura de Milei con respecto a Estados Unidos o, por ejemplo, ha sido Vox Populi lo que ha pasado el 2 de abril, la fecha tan potente y conmemorativa para la Argentina, ¿no?
en ese acto tan patético que ha tenido, bueno, el presidente argentino. Sí, excelente la introducción que acabas de hacer, la síntesis de los acontecimientos que han sucedido este último tiempo en la Argentina, más precisamente estos, diría yo, 12 años desde la asunción del presidente Macri en su momento, esa especie de veranito político que tuvimos con Fernández, quien lamentablemente generó las condiciones para que este gobierno electoralmente pueda ascender al poder, a ejercer el gobierno en la Argentina. Y excelente, contundente tu introducción, que me da pie siempre a invocar, a citar a quien es una recordadora serial de estos acontecimientos en cuanto a lo contundente político, en cuanto al caldo de cultivo político que genera ciertas condiciones o microclimas de a la ascensión al poder de gobiernos. Yo los suelo llamar de delirantes, ¿no? De los bufones de la corte, porque este gobierno es una especie de bufón de la corte norteamericana y de la corte inglesa, ¿no? Entonces, por eso me ha llamado mucho la atención ver y analizar el discurso del presidente en el contexto Malvinas, que ya voy a tocar ese tema ahora en minutos, pero como te dije hace un momento en esta introducción, la historia. Recordemos que esta recordadora serial, ¿no? Que es como una especie de martillo en la cabeza, martillo en la conciencia de aquel que la puede entender y tiene, por supuesto, el discernimiento necesario para refrescar sus enseñanzas. En 1955, posterior al golpe de Estado, al peronismo, ¿sí? Recordemos que la Argentina en 1930 inicia su andanada de golpes de Estado, ¿sí? Hace poco también conmemoramos el 24 de marzo, ¿sí? Como ese conmemorar del último gran golpe de Estado, y el más sangriento de todos, vivido por los argentinos. Con esa serie, esa andanada, esa serie de golpes de Estado en la Argentina comienzan en 1930 contra el primer movimiento nacional, que es el radicalismo, la figura de Irigoyen, y luego un golpe sangriento también, por las características que tuvo, al peronismo. Precisamente posterior al golpe de Estado del 55, la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Historia, ¿sí? A tener en cuenta ese dato. No es menor porque, o casualidad, el segundo movimiento nacional en cuanto a la cronicidad de la historia, pero el más importante en su robustez política, como es el peronismo, cae y la Argentina de repente ingresa al Fondo Monetario Internacional. No es ninguna casualidad, la historia no se maneja con casualidades, se maneja con causalidades, ¿sí? Sabemos qué sectores son los que tienen adhesión y una afiliación incondicional al Fondo Monetario Internacional. No al azar, también la Argentina viene con una política exterior desde la época de Macri totalmente errática, en donde, por ejemplo, podemos ver acontecimientos como vos bien lo manifestaste, Macri de repente endeudándonos, ¿sí? Blindando, ¿sí? Eso viene en el 2001, el blindaje económico del Fondo Monetario. Y muy bien la gente en distintas encuestas se ha acordado que cuando empieza a aparecer el Fondo Monetario Internacional en la política nacional, precisamente a la Argentina no le comienza a ir muy bien, ¿no? Y termina por lo general en una crisis con una explosión social, política, desencantamiento también de la política. Y algo que a mí también me llama poderosamente la atención y que lo he visto con mucho detenimiento y horror, me he horrorizado. Soy desde los inicios de mi adolescencia un lector bastante asentado en todo lo que es temas de política y sociedad, temas de interés general. Y la verdad que hace muchísimo tiempo no logro rastrear en la memoria histórica un discurso en el contexto de Malvinas tan apátrida, tan carente de contenido, tan falto de convicción nacional. Estamos hablando del presidente de la nación, estamos hablando de la figura principal que ejerce el poder ejecutivo, las relaciones exteriores y las relaciones internacionales
con los otros poderes del mundo, con los otros estados, organismos internacionales, tratando en un primer momento de quedar bien, al último, me atrevería a decir. Hay algo también, un detalle que lo voy a marcar dentro de un momento, que también me ha horrorizado muchísimo, que estoy seguro que si fuera un gobierno peronista no se lo perdonaba, ¿sí? La sociedad no se lo perdonaba. Siempre voy a seguramente. decir que estos sectores tienen inmunidad moral, ¿sí? Tienen inmunidad moral en el sentido de que, bueno, lo hace alguien que en aras de la libertad hace un montón de cosas que no tienen nada que ver con la libertad. Pero si fuera un gobierno peronista, como es un gobierno peronista, al no tener esa inmunidad moral que sí tienen gobiernos de centro derecha en la Argentina, es condenado, ¿no? Estoy haciendo referencia a, por ejemplo, la atrocidad de gritar, porque este individuo, la verdad que quisiera que me inspire cierto respeto su figura como presidente, porque debería de ser así, pero la verdad alguien que no respeta la patria, que no respeta el simbolismo el contenido nacional de lo que fue y es la causa Malvinas, que no solo es una causa nacional, es una causa latinoamericana, ¿sí? Es de todo el continente, por supuesto, fuera de Estados Unidos, eso está claro, porque recordemos que Estados Unidos lo asistió muy bien en ese momento a su primo hermano histórico, ¿sí? Inglaterra, y nada, y nosotros seguíamos soñando que nos iban a ayudar, ¿sí? Por eso, ver cómo un presidente te grita después de un discurso tan vacío, tan escueto, tan falto de contenido, te grita "Viva la libertad, carajo", y después, porque escucha, si no me equivoco, en el análisis que hago, escucho de repente la voz de un "Viva la patria", seguramente de algún veterano de la guerra de Malvinas diciendo "Viva la patria". Él recién grita, dice gracias y después grita "Viva la patria", ¿sí? Muy distinto, miren si lo comparamos con Perón, que Perón sabía decir primero la patria, segundo el movimiento y después los hombres. Bueno, este personaje tiene invertido la escala de valores, en donde primero está él, ¿sí? Primero está él, segundo está su idea y bueno, tercero viene la patria, vienen los argentinos. Gritar "Viva la libertad, carajo", y después al último acordarme de que viva la patria en un contexto como es Malvina, habla muchísimo, habla muchísimo. Ni que hablar si hacemos un análisis eticista, o sea, de ética pública. Distinto hubiera Sí, sido que un gobierno peronista, o la figura de un presidente peronista, el mismo diga "Viva Perón", ¿sí? No sé sí. si no ha sido condenado por decir "Viva Perón", ¿no? Pero en Pero algún momento hubiera mirá, sido así. Cristian, mirá hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto es repudiable la actitud del presidente. Me cuesta mucho decirle presidente Milei, A mí también, porque, a mí también. porque va más allá, y esto, digo, va más allá del peronismo, ¿no? Porque es el primer presidente democrático de la historia. Incluso podía, no quiero hablar de los presidentes de facto militares que tuvimos porque no viene al caso, pero también han defendido a su forma mal las Malvinas, por eso hemos tenido la terrible guerra que tuvimos. Pero vos fijate que si enumeramos a Perón, a Frondizi, a Ilia, a Isabel Perón, a Alfonsín, incluso a De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, incluso Macri, ¿no? No han hecho lo que ha hecho este badulaque, podría decir para ser liviano, ¿no? Este tipo que ama a Margaret Thatcher, que la ha idolatrado a Trump, ¿no? Que no es un discurso opositor o, o peronista o zurdo, como él nos puede llamar, sino que son datos. Sí, Llamar
malvinenses a los kelpers, como bien marcó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a, a, digamos, gente que han instalado obligadamente también para ellos, para que vivan en las Malvinas, ¿no? El Reino Unido lo ha hecho, el Reino Unido de Gran Bretaña, no son malvinenses, no pueden votar. Entonces, realmente es una afrenta a la historia, ¿no? A la historia argentina, que desde la época de Rosas en que fue ocupada las Malvinas, hemos, todos los gobernantes han pedido y han luchado por volver a recuperarlas. Yo, ahora que vivo en carne propia la figura de la paternidad y sueño con que, y estoy seguro que es un sueño que va a ser una realidad, todavía me niego a que no lo sea. No basándome en el concepto ese anquilosado y viejo, poco escatológico y cristiano, como puede ser la esperanza, porque esperanza viene de esperar. Si yo nunca esperé nada sin hacerlo. Es decir, creo que los argentinos nos tenemos que arremangar y hacer lo que hay que hacer. No esperar, no tener esperanza, o sea, esperar que pase algo, que intervenga una voluntad desde divina hasta metafísica para que la historia cambie. Los hombres y los pueblos hacen la historia, ¿sí? Entonces, tenemos este presidente que diría yo, hasta cierto punto se parece a vastos sectores de la sociedad argentina en cuanto a cómo piensan respecto a las causas nacionales y no solo a cómo piensan, sino qué es lo que consecuentemente hacen producto de lo que piensan. Ahí agrego, enriquezco más lo que dijiste recién. Para mí es un bufón de la corte. Para aquellos por ahí que no saben, hacemos docencia, también me encanta hacer docencia a través de los medios. Los bufones eran aquellos, vos que venís del arte, Fernando, sabes muy bien, eran esa especie de personajes que hacían divertir haciendo muecas, Sí, chistes, hacían divertir al poder, ¿sí? Entonces, para mí es un bufón de la corte, es un bufón del imperio. De otra manera no lo puedo llamar. Y me pueden decir, bueno, está hablando desde la zurda, desde la izquierda, desde Peruca, llámenle como quieran. Creo que la contundencia de los hechos va más allá de cualquier postura ideológica. Invocar un pseudo principio de autodeterminación de los pueblos, cuando no es algo discutible ya a nivel internacional, inclusive, diciendo que los Kelper alguna vez, porque la verdad hay que estar fuera de los cabales para decir una cosa así, frente de los veteranos de Malvinas, ¿sí? Mojándole la oreja, faltándole respeto a ellos, a su familia, a lo que significó la causa Malvinas para el sentimiento nacional argentino, escuchar un presidente que diga, bueno, y encima lo dijo al último, ¿no? Para ir cerrando, lo dijo. sí, sí, Y sí. yo también quisiera ver una Argentina grande, esa Argentina grande en donde hasta, como dijiste vos, dijo los malvinenses, ¿no? Quieran ser, cuando sabemos que son kelp y son ocupas, ¿sí? Son usurpadores de territorio, Son porque esto es lo que son. ciudadanos ingleses de segunda encima, ¿no? Así, así pero les recordemos a la comunidad que quienes ocupan hoy las Islas Malvinas, como llaman, las llaman ellos las Falklands del Sur, ¿sí? Son presidiarios, personas con problemas penales, que Claro, bueno, ¿para qué van a vivir en Inglaterra si van a ocupar un lugar en la cárcel? Los mandemos a Malvinas para que hagan algo quizás más útil socialmente. Así le estoy haciendo un resumen, no hace falta que me ponga a dar una clase de historia de dónde provienen socialmente los kelpers, pero sí hacer el análisis ahí, escuchando al presidente de la nación
diciendo que la culpa, como queriendo echar la culpa al Estado argentino, como que el Estado argentino es insuficiente para estos ciudadanos ingleses para que em, tengan la bonomía y la voluntad de aceptar ser argentinos o ser, como lo dice él, malvinense, es decir, sentirse parte de un territorio ocupado. Entonces, escuchar una cosa así de un presidente, yo lo puedo escuchar de un analista, lo puedo escuchar de un periodista, hasta de los muchachos con los que jugamos al fútbol, lo puedo escuchar. Sí, Pero escuchar al presidente, la verdad que es una locura, y no solo invocando el principio de autodeterminación, hablando con un desdén por la historia nacional, un desdén por lo patrio, un desdén por la causa Malvinas, la verdad que habla de... Él creo que se identifica con los Kelpers porque también es un ocupa del poder, ¿sí? Un ocupa del poder político, con anuencia de la población argentina y de los sectores que son de esa derecha vernácula que durante tanto tiempo se ha aliado al imperialismo inglés que al imperialismo norteamericano. No, la verdad que hoy justo estaba almorzando y sí, digo, lo voy a escuchar con detenimiento, ya lo había escuchado así, pero al pasar, y lo voy a escuchar con detenimiento, quiero ver a ver qué argumenta el presidente en una fecha tan significativa para los argentinos. Y claro, también cuando él inicia, sigue con ese discurso despolitizante, ¿sí? Que sabemos bien a dónde va a terminar ese discurso, diciendo que, bueno, como la Argentina está siempre atacando el sentimiento nacional y patriótico de los argentinos, siempre, ¿no? Por algo se declara un libertario, pero es un liberal cipayo del imperialismo, porque eso es lo que es con un desdén por lo nacional tremendo, ya se nota visceralmente esa indiferencia y esa postura antipatria que tienen todos los discursos, en todas sus posturas. Escucharlo decir que bueno, como la clase política argentina es una clase política de cuarta, que sabemos todos los defectos que tiene la clase política, ¿no? Pero hay que recordar al presidente que la clase política no viene de Marte, de Júpiter, no sé, de otra galaxia, vienen de la Argentina, se educan en las escuelas argentinas, se forman en las universidades argentinas. Entonces, hay un problema cultural, por supuesto que hay un problema cultural. Ahora, eso no le da pie al presidente para condenar a toda la clase política, porque si no, no tenemos que cerrar las puertas del Congreso, la casa de gobierno, y nos tenemos que ir todos de este país y ver que lo maneje directamente el imperio desde afuera. ¿Qué es lo que está haciendo con él? Nada más que lo disimula, lo dice sí, irónicamente, lo dice con una postura de doble estándar moral. Porque acá hay un doble estándar moral, eso es lo que más me preocupa. Hay un doble estándar moral, Fernando. Es decir una cosa, totalmente. hacer y quedar bien con la gente diciendo que, bueno, como hay una clase política de cuarta, bueno, tiene que venir directamente a gobernar la Argentina una élite intelectual conspicua, como creía Rivadavia. Y hay que recordar a la gente que el presidente Rivadavia, porque también se llama el sillón de Rivadavia, donde está sentado el presidente, fue el primer, la banca Baring, la Baring Brothers, ¿sí? Los hermanos Baring, los primeros que nos comienzan a endeudar, junto con la complicidad, por supuesto, allá estamos hablando del 1820, con la complicidad, por supuesto, del presidente de ese momento, Bernardino Rivadavia, ¿no? Y hasta la actualidad que seguimos endeudados. Hay un libro muy interesante, Norberto Galazo, de dos tomos que habla de la deuda externa argentina, ¿no? Investigada muy exhaustivamente, la verdad que lo recomiendo el libro, desde la banca Baring Brothers hasta el último empréstito que hace el conspicuo también representante de intereses vernáculos de derecha imperial, como fue el presidente Mauricio Macri. Sí, bueno, y le mandamos de paso un saludo al gran historiador y analista Norberto Galazo. Sí, 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 la para, verdad. bueno, nos quedan unos minutos, Cristian, y bueno, como primer envío de este año, eh, siempre nos quedamos cortos, ¿no? Analizando las actitudes
y cuestiones que después eh, se transforman en consecuencias muy negativas para la Argentina, ¿no? Que realiza el presidente Milei en este viaje a Estados Unidos, ¿no? Así hagamos una pequeña síntesis en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Sí, bueno, recordemos que, como te decía, históricamente, yo hace un momento hablaba de la situación de Malvinas, que es totalmente violatorio de la soberanía nacional hablar de un principio de autodeterminación, porque el principio de autodeterminación tiene que ver con comunidades nativas del lugar original del cual se esté hablando. Se cita, se inspira, se cita con autoridad de derecho internacional el principio de autodeterminación cuando una población de origen nativo reivindica la pertenencia al territorio. En este caso no estamos hablando, como decías vos, de malvinenses, estamos hablando de ocupas, de kelpers, de personas que han usurpado el territorio, por ende no pueden inspirarse o citar o invocar el principio de autodeterminación. Es fundamental entender esta parte, ¿no? Porque si no, no estamos entendiendo lo que el desatino total de política exterior de este presidente, que al mismo tiempo se escuda, porque él saca esa idea de que, bueno, estaría bueno que alguna vez nos elijan los Kelper a nosotros para ser argentinos y no ser ingleses. Ay, Dios, es soñar despierto, una cosa así. Y de un talante antipatria, porque él se inspira, para que sepa la comunidad, en un referéndum que alguna vez, allá hace unos años atrás, se hizo en las islas, por supuesto que no fue reconocido por la comunidad internacional, en donde más del 90% de los papers pidieron ser reconocidos como comunidad inglesa, por Claro, supuesto, en territorio totalmente. inglés. Quieren seguir siendo ingleses y le interesa tres pepinos la Argentina. O sea, entonces, dejemos de... Respecto a Estados Unidos, los primos hermanos que tienen los ingleses, hay que decir también que respecto a la política exterior, que de total complicidad que está llevando a cabo este presidente con Donald Trump, por eso es que hoy tenemos en las principales tapas de los diarios la figura de los ministros de seguridad, los ministros de las fuerzas, por supuesto, estoy hablando de Petri, ¿no? Del ministro Petri y de la ministra Bullrich, quienes, por supuesto, utilizando los resortes del Estado, utilizan toda una red de espionaje, contraespionaje, sabotaje a periodistas, intelectuales, pensadores, ¿sí? Y que utilizan los resortes del Estado para una persecución política sistemática, por el solo hecho de pensar distinto el gobierno. Recordemos que ahí se puede ver el toque mágico de nada más y nada menos que Donald Trump, ¿no? Es decir, de otra vez Estados Unidos, o sea, los Estados Unidos haciendo intervención en la política interna de los países latinoamericanos. Nosotros no somos una excepción. Recordemos que a nivel histórico, eso para que la gente lo sepa, quizás es un dato que por ahí no es obligación que las personas que no se dedican a la historia, al pensamiento, lo tengan que saber, pero sí a modo de conocimiento de cultura general. Nunca nuestra economía fue una economía complementaria a la de Estados Unidos. Siempre tuvimos intereses económicos estratégicos totalmente disímiles y no solo eran disímiles, eran totalmente competitivos. Es decir, económicamente Estados Unidos nunca va a poder cerrar una alianza comercial con un país como Argentina porque en los productos estratégicos del crecimiento económico interno es totalmente competitivo, ¿sí? Carne, granos, ¿sí? Entonces, tratar de hacerle creer a las personas, a la comunidad, que en algún momento nos vamos